¿Será que la iglesia a la que asistes realmente sigue las enseñanzas de Cristo? ¿Será que el mensaje que oyes cada domingo proviene de la Biblia o de las opiniones de los hombres? Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde muchos son engañados, muchos son llevados por doctrinas falsas y pocos permanecen firmes en la fe genuina en Jesucristo. La palabra de Dios nos advierte, porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Se encuentra Timoteo 4:3. Ese tiempo ha llegado. Están surgiendo iglesias por todos lados, pero ¿será que todas están predicando la verdad? ¿Será que todas están conduciendo a las personas al cielo? ¿O están arrastrando multitudes al infierno? La fe en Dios no puede diluirse en mensajes agradables. El verdadero evangelio no hace concesiones. El verdadero evangelio confronta, exhorta, transforma. Pero ¿qué vemos hoy? Un evangelio modificado, ajustado para agradar a los oídos sensibles de esta generación. Iglesias que prometen prosperidad sin compromiso. Iglesias que mezclan doctrinas del mundo con la verdad de Cristo. Iglesias que no hablan sobre el pecado para no ofender a nadie. Eso no es evangelio. Eso no es lo que Jesucristo enseñó. Eso es un engaño satánico que lleva a multitudes a la condenación eterna. ¿Qué pasó con el temor del Señor? ¿Qué pasó con la predicación sobre el arrepentimiento? ¿Dónde está el mensaje de la cruz? Muchos están siendo engañados porque no conocen las Escrituras. Jesús dijo, «Sois incautos, pues no habéis entendido ni las Escrituras, ni el poder de Dios». Mateo 22:29. Cuando la Biblia deja de ser el fundamento de una iglesia, el diablo toma el púlpito. Sí, él mismo. Se disfraza de ángel de luz, predica un evangelio distorsionado y hace que los corazones se alejen de Dios sin que se den cuenta. Esto está sucediendo ahora, ante nuestros ojos. La verdadera iglesia es aquella que predica la cruz que confronta el pecado, que exige renuncia, que nos llama a una vida de santidad. La verdadera iglesia es aquella que no se vende por aplausos, que no negocia la verdad por fama, que no utiliza a Jesús como un producto, sino que exalta su nombre con temor y reverencia. Esa es la iglesia que lleva al cielo. Pero hay iglesias que no predican esto. Iglesias que desvían el camino de los fieles, que colocan obstáculos entre las personas y Dios, que maquillan la verdad para que parezca más cómoda. Y son esas iglesias las que necesitamos identificar y denunciar. Hoy voy a hablar sobre 3 tipos de iglesias que están llevando multitudes al infierno. Iglesias que distorsionan el verdadero evangelio. Iglesias que predican doctrinas de hombres y no de Dios. Iglesias que, en lugar de abrir las puertas del cielo, están escandalosamente abriendo las puertas del infierno. Podrías estar dentro de una de ellas sin darte cuenta. Podrías estar siendo engañado en este mismo momento. Y no puedo quedarme callado ante esto. Como una atalaya de Dios, necesito sonar la alarma. ¿Estás listo para escuchar la verdad? Si amas a Jesucristo, si deseas vivir la verdadera fe, si quieres estar firme sobre la roca que es Cristo, entonces abre los ojos. Examina las Escrituras. No te dejes llevar por lo que es popular, por lo que es atractivo, por lo que hace cosquillas en los oídos. El camino estrecho nunca ha sido el más popular, pero es el único que conduce a la vida eterna. Muchos están siguiendo un evangelio amplio, un evangelio fácil, un evangelio sin renuncia. Pero Jesús dijo, «Estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Mateo 7:13. No te engañes, el infierno es real, y muchas iglesias están arrastrando almas hacia allí. El diablo no tiene prisa. Sabe que, si logra desviar un corazón poco a poco, ese corazón nunca verá la gloria de Dios. Si logra diluir la verdad, alejará a muchos de la salvación. Puede que estés pensando, pero yo voy a la iglesia, escucho sobre Dios, participo en las reuniones. Te pregunto, ¿qué evangelio has estado escuchando? ¿El evangelio de Cristo o el evangelio de los hombres? Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de examinar la fe. Hoy es el día de mirar a la iglesia a la que asistes y preguntarte, ¿esa iglesia me acerca a Dios o me aleja?
¿Esa iglesia me confronta o simplemente me conforta? ¿Esa iglesia me enseña a renunciar al pecado o me hace sentir bien con él? Estas son las preguntas que definirán tu destino eterno. Jesucristo nos llamó a una vida de santidad, a andar en el Espíritu y en la verdad, a vivir el Evangelio tal como es, sin cortes, sin ediciones, sin filtros. Si quieres permanecer firme en la fe, si quieres seguir el verdadero Evangelio, si deseas que un día oigas de Jesús, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Entonces abre tus oídos, porque a partir de ahora voy a exponer 3 tipos de iglesias que están llevando multitudes al infierno. Iglesias que necesitan ser desenmascaradas, iglesias que deben ser evitadas, iglesias que son un engaño mortal para aquellos que buscan a Dios. Estate atento, pues lo que vas a leer puede cambiar tu vida para siempre. Hermanos, necesitamos abrir los ojos. Estamos viviendo días en los que el verdadero evangelio de Jesucristo está siendo sustituido por un evangelio artificial, un evangelio sin cruz, sin renuncia, sin arrepentimiento. Y una de las mayores trampas de los últimos tiempos es la llamada Iglesia del Evangelio de la Prosperidad. Sí, esa iglesia que predica que Dios solo está contigo si tu cuenta bancaria está llena, si tienes un carro del año, si vives en la casa de tus sueños. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde prometió Jesucristo riquezas terrenales a cambio de la fe? Él mismo dijo, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín consumen, y donde ladrones minan y hurtan». Mateo 6:19. Pero estas iglesias enseñan lo contrario. Predican que la prueba de tu fe es el dinero en el bolsillo. Eso es mentira. Eso es un engaño satánico. El verdadero evangelio nos enseña que nuestra mayor riqueza es Cristo. ¿Pero qué hacen esas iglesias? Sustituyen la gloria de Dios por el brillo del oro. Transforman el púlpito en un escenario para vendedores de fe. Pastores que se comportan como empresarios, vendiendo bendiciones como si fueran productos. Dona 1,000 reales y Dios te dará 10,000. Participa en la campaña financiera y tu vida nunca más será la misma. Eso no es fe, eso es trueque. Dios no se vende. La salvación no tiene precio. La Biblia nos enseña que fuimos comprados a un alto precio, y ese precio fue la sangre de Jesucristo, no el dinero de los hombres. ¿Y qué decir de los grandes líderes de esta doctrina? Hombres que viven en palacios, que viajan en jet privado, que acumulan fortunas en nombre de Dios, mientras las ovejas continúan sufriendo, siguen atrapadas en el engaño de que su fe solo será válida si su vida financiera es próspera. ¿Pero y los apóstoles? ¿Y los discípulos de Jesús? ¿Fueron ricos? ¿Tuvieron vidas lujosas? No. Muchos de ellos pasaron hambre, fueron perseguidos, fueron asesinados por amor al Evangelio. Pablo, uno de los mayores siervos de Dios, dijo, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11-12. La verdadera fe no depende de la cuenta bancaria. La verdadera fe permanece firme, tanto en la escasez como en la abundancia. La iglesia del Evangelio de la Prosperidad no enseña sacrificio, no enseña renuncia, no enseña sobrecargar la cruz. Pero Jesucristo nos advirtió, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. ¿Dónde está ese mensaje en las iglesias de la prosperidad? ¿Dónde está la enseñanza sobre sufrir por amor a Cristo? Ellos no hablan de eso porque no es rentable. No predican sobre el arrepentimiento porque eso no llena los arcas de la iglesia. Solo quieren hablar de promesas financieras, pero se olvidan de hablar de la mayor promesa, la vida eterna con Dios. Estas iglesias han creado un Dios fabricado por los hombres. Un Dios que solo bendice a quien da grandes ofrendas. Un Dios que solo se agrada de quien realiza desafíos financieros. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios, el Dios verdadero, no puede ser manipulado. Él es santo, Él es justo, Él es soberano, y no puede ser comprado. Muchas de estas iglesias citan pasajes aislados para justificar sus enseñanzas erróneas. Toman versículos como «Dad, y se os dará», Lucas 6:38, y los distorsionan para decir que, si das dinero, Dios te dará más dinero. Pero ese texto no habla de trueque financiero, habla de generosidad,
de un corazón desprendido, de amor al prójimo. ¿Y qué sucede con aquellos que son engañados por este evangelio falso? Muchos se alejan de la fe cuando no ven cumplidas las promesas financieras. Personas que han sido enseñadas a creer solo en la prosperidad material pierden la fe cuando enfrentan dificultades. Pero Jesús nunca nos prometió un camino fácil. Él dijo: «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. La verdadera fe permanece firme, incluso en la adversidad. La verdadera fe entiende que la mayor riqueza es Cristo. ¿Y tú? ¿Estás siendo engañado por este evangelio falso? ¿Has buscado a Dios por quien Él es, o solo por lo que Él puede darte? Dios no es una máquina de hacer dinero. Dios no es un medio para un fin. Dios es el principio y el fin. Él es todo lo que necesitamos. No te dejes engañar. Examina las Escrituras. Prueba lo que se predica. No aceptes cualquier corriente doctrinal. La Biblia nos advierte sobre esto. Examinadlo todo. Retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Si la iglesia a la que asistes predica solo sobre dinero, sobre riqueza, sobre éxito financiero, abre los ojos. El verdadero evangelio no se trata de conquistar este mundo, sino de conquistar la eternidad. El verdadero evangelio no nos enseña a acumular bienes, sino a vivir para Dios. Hoy, necesitas tomar una decisión. ¿Vas a seguir siendo engañado? ¿Vas a continuar siguiendo un evangelio que conduce al infierno? ¿O te levantarás y buscarás la verdad que libera? La elección es tuya. Pero recuerda, algún día estarás ante Dios, y Él no preguntará cuánto dinero acumulaste, sino si viviste para Él. La hora es ahora. Sal de la ilusión de la prosperidad material y sumérgete en la verdadera fe. Jesucristo es el mayor tesoro. La Biblia es clara. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Primero Dios, y después todas las demás cosas. Ese es el camino. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad que nos lleva al cielo. El diablo es astuto. No viene con cuernos y tridente para engañar a las personas. Viene disfrazado de luz. Se infiltra en la iglesia, modifica el mensaje, mezcla lo santo con lo profano y hace que los corazones se desvíen del verdadero camino. Y una de las mayores estrategias de Satanás en los últimos tiempos es el sincretismo religioso. Iglesias que mezclan creencias paganas con el cristianismo. Iglesias que adoptan prácticas ocultas, tradiciones mundanas y elementos de religiones ajenas a la fe en Jesucristo. Eso no es evangelio. Eso no es bíblico. Eso es un engaño satánico que está llevando a multitudes al infierno. El Señor siempre dejó claro que Él no comparte su gloria con nadie. Desde el Antiguo Testamento, Dios advirtió a su pueblo que no se mezclara con prácticas paganas. No aprendáis el camino de las naciones. Jeremías 10:2. Pero ¿qué vemos hoy? Iglesias que adoptan rituales extraños, que traen costumbres de otras religiones y tratan de conciliarlos con la fe cristiana. Amuletos, supersticiones, rezos, objetos de poder, baños espirituales, elementos de hechicería infiltrados en medio de la iglesia. Eso no viene de Dios. Eso es obra de las tinieblas. Jesucristo nunca necesitó rituales místicos para sanar o liberar a alguien. Él no entregaba objetos ungidos, no hacía campañas basadas en elementos físicos, no mezclaba la verdad con tradiciones humanas. Él simplemente predicaba el evangelio puro y verdadero. Pero hoy, muchas iglesias han sustituido la cruz por prácticas ocultistas. Muchas iglesias prefieren adoptar métodos del mundo para atraer multitudes, en lugar de predicar la verdad que transforma. Pero al Señor no le agrada eso. La palabra dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?» Corintios 6:14. ¿Y qué decir acerca de la idolatría dentro de estas iglesias? Iglesias que adoran imágenes, que se inclinan ante objetos, que colocan a santos y líderes religiosos en el lugar que solo pertenece a Jesucristo. La Biblia nos advierte claramente: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí». Éxodo 22:3.
Pero muchos ignoran esa verdad. Prefieren seguir tradiciones humanas en lugar de seguir la palabra de Dios. ¿Qué es eso sino rebeldía contra el Señor? No podemos olvidar que el propio Jesús confrontó a los religiosos de su época. Les dijo a los fariseos: vosotros invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Mateo 15:6. Y hoy, no es diferente. Hay iglesias que distorsionan el Evangelio para encajarlo en sus prácticas mundanas. Hay iglesias que dicen: no importa el camino, todos conducen a Dios. Eso es una mentira diabólica. Jesucristo fue claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay otro camino, no hay atajos, no hay otro nombre por el cual debamos ser salvos. El sincretismo religioso es peligroso porque engaña con apariencia de piedad. Hace que las personas se sientan espirituales, pero sin un compromiso verdadero con la palabra de Dios. Mezcla la fe con prácticas que Dios aborrece. Relativiza la verdad, destruye la sana doctrina y debilita la fe genuina. ¿Y qué sucede con aquellos que siguen ese camino? Se alejan de la presencia de Dios. Se construyen para sí mismos un evangelio diluido, un evangelio sin poder, un evangelio que no salva. ¿Alguna vez te has detenido a analizar la iglesia a la que asistes? ¿Te has preguntado si lo que se enseña allí proviene de la Biblia o de tradiciones humanas? La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Todo aquello que la contradiga debe ser rechazado, pero muchos están ciegos. Muchos están tan acostumbrados a las mezclas del mundo que ya no logran discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Pero el Espíritu Santo aún está llamando, aún está despertando a aquellos que tienen oídos para oír. Si estás en una iglesia que mezcla la verdad con la mentira, huye. Si estás escuchando enseñanzas que no están fundamentadas en la Biblia, sal. No juegues con tu salvación. El apóstol Pablo dijo: y si a vosotros os anunciaréis otro evangelio diferente del que ya habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos que predican un evangelio diferente al de Cristo están bajo maldición. Significa que seguir estas doctrinas falsas lleva a la destrucción. Significa que no hay salvación para quienes rechazan la verdad de Dios. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir cerrando los ojos ante el engaño? ¿Vas a continuar aferrándote a las tradiciones humanas? ¿O vas a elegir seguir el verdadero evangelio de Jesucristo? El tiempo se agota. Jesús está volviendo. Y Él no viene a buscar una iglesia mixta. Él viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha. El llamado es al arrepentimiento. El llamado es a la santidad. El llamado es a dejar atrás todo sincretismo y vivir exclusivamente para Dios. La decisión está en tus manos. Puedes elegir seguir la verdad o permanecer en el engaño. Pero recuerda, algún día todos daremos cuenta ante el Señor, y en ese día no habrá excusas. O vivimos para Dios o estaremos entre aquellos que oirán: apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno. Mateo 25:41. Que eso nunca se diga de ti. Que hoy sea el día de tu liberación. Que hoy sea el día en que abandones todo engaño y te entregues totalmente al Señor. El pecado ya no da miedo. El temor del Señor ha desaparecido de los púlpitos. Hoy, muchas iglesias han decidido que predicar sobre el arrepentimiento es algo anticuado. El pecado ya no se menciona. El infierno fue eliminado de los sermones, y en lugar de todo eso, nació un evangelio diluido, un evangelio sin confrontación, un evangelio donde todo es permitido. Bienvenido a la iglesia de la tolerancia absoluta, donde no importa cómo vivas, siempre y cuando te sientas bien, donde el pecado ya no se llama pecado sino elección personal, donde no se exige arrepentimiento porque Dios es amor y acepta a todos como son. Eso no es evangelio, eso es una mentira del infierno. Jesucristo no vino al mundo para hacernos sentir cómodos en el pecado. Él vino para liberarnos del pecado. Él predicó el arrepentimiento. Dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Pero esa iglesia moderna predica lo contrario. Dicen: no juzguéis. Dios te acepta tal como eres. Vive como quieras, porque al final todos serán salvos. Eso es herejía. Eso es engaño. La palabra de Dios dice:
Seguid la paz con todos, y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin santidad, nadie verá a Dios. Pero ¿cuántas iglesias predican esto hoy? ¿Cuántas aún hablan sobre la necesidad de abandonar el pecado? ¿Y qué sucede cuando una iglesia se rehúsa a hablar sobre santidad? El pecado se vuelve normal. El error se vuelve aceptable. El mundanismo invade el altar. Las personas continúan atrapadas en vicios, en inmoralidad, en prácticas perversas, pero creen que están salvas porque asisten a la iglesia. Pero asistir a una iglesia no salva a nadie. Si la iglesia no te confronta, si la iglesia no te lleva al arrepentimiento, si la iglesia no te enseña a renunciar al pecado, entonces esa iglesia te está llevando al infierno. Jesús fue claro: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Decir simplemente que crees en Dios no es suficiente. Es necesario vivir para Él. La Iglesia de la Tolerancia Absoluta no enseña esto. Al contrario, enseña que Dios es tan amoroso que nunca castigará a nadie, que no existe condenación, que no hay juicio. Pero eso es una mentira. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Dijo que el infierno es real, que es un lugar de tormento eterno, y que muchos están caminando hacia allí sin darse cuenta. Estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. Pero esa iglesia no quiere que sepas eso. Quiere que creas que cualquier camino sirve, que todo estilo de vida es válido, que no hay necesidad de cambio. ¿Y dónde están los pastores que deberían predicar la verdad? ¿Dónde están los profetas que deberían alertar sobre el pecado? Muchos se han quedado callados. Muchos se han vendido. Muchos han preferido predicar un evangelio agradable, que llena templos, que atrae multitudes, que genera aplausos, pero que no confronta a nadie. Jeremías ya hablaba de esto. Los profetas profetizan engañadoramente, y los sacerdotes dominan con sus manos, y mi pueblo así lo desea. Jeremías 5:31. El pueblo quiere escuchar mensajes de autoayuda. Quiere escuchar promesas sin compromiso. Quiere oír sobre bendiciones, pero no sobre obediencia. ¿Qué sucede con una iglesia así? Se convierte en un club social, en un lugar de entretenimiento, en un ambiente donde la palabra pecado no existe, donde nadie habla sobre el juicio, donde las personas siguen viviendo de la misma manera, sin transformación. Pero Jesús no nos llamó para eso. Él nos llamó a morir para este mundo, a cargar la cruz, a andar en santidad. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Pero la Iglesia de la Tolerancia Absoluta no enseña sobre renuncia. Enseña que puedes seguir a Jesús sin cambiar nada en tu vida. Eso es mentira. Esta es la generación que busca un evangelio sin compromiso, una fe sin obediencia, una salvación sin renuncia. Pero eso no existe. O sirves a Dios de todo corazón o no sirves. No hay término medio. No existe un cristianismo tibio. Pues tú eres frío o caliente, y por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Dios rechaza la tibieza espiritual. Pero esa iglesia moderna enseña que no hay problema en ser tibio. Enseña que no hay problema en vivir en pecado, siempre y cuando tengas un buen corazón. Pero la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Jeremías 17:9. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar en una iglesia que no predica la verdad? ¿Vas a seguir escuchando mensajes que solo te agradan, pero que no te transforman? ¿Vas a seguir engañándote, pensando que todo está bien cuando, en realidad, el pecado aún domina tu vida? ¿O vas a tomar una decisión radical? ¿Vas a buscar la santidad? ¿Vas a vivir para Dios? ¿Vas a seguir el verdadero evangelio? El tiempo se acaba. Jesucristo está volviendo. Él vendrá a buscar una iglesia santa, una iglesia separada del mundo, una iglesia que no negocie la verdad. No viene a buscar iglesias que acepten el pecado, que predican un evangelio diluido, que tratan de agradar al mundo en lugar de agradar a Dios. La decisión está en tus manos. Puedes seguir escuchando mensajes suaves y agradables, o puedes decidir seguir la verdad, aunque duela. Pero ten esto en cuenta: un día todos estaremos ante el Señor, y en ese día
No habrá excusas. O vivimos para Dios o seremos rechazados. Que hoy sea el día de tu decisión. Que hoy sea el día de tu despertar. Sal del engaño, sal de la mentira, sal de este evangelio de conveniencia y entra en la verdad que libera. Jesucristo te está llamando. Escucha su voz. Ahora que has visto la verdad, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La ignorarás y seguirás asistiendo a cualquier iglesia que se cruce en tu camino? ¿O tomarás una decisión seria acerca de dónde estás poniendo tu fe? Te digo, con toda la autoridad de la palabra de Dios, no toda iglesia lleva al cielo. No todo pastor predica la verdad. No todo evangelio es el evangelio de Cristo. Hay iglesias que están conduciendo almas hacia la condenación eterna. Hay pastores que son lobos con piel de cordero. Hay doctrinas que, aunque suenen bien al oído, están desviando a multitudes de la presencia de Dios. La Biblia ya nos advirtió sobre esto. El apóstol Pablo escribió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán tan grandes señales y prodigios, que de ser posible, engañarán hasta a los escogidos. Mateo 24:24. ¿Crees que eres inmune? ¿Crees que jamás podrías ser engañado? El diablo es astuto. No viene de forma obvia. Se infiltra sutilmente. Coloca pequeñas distorsiones, pequeños desvíos, pequeñas concesiones, y poco a poco, aleja a las personas de la verdad. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en las iglesias de la prosperidad, del sincretismo y de la tolerancia absoluta. Pero ¿cómo identificar una iglesia que realmente sigue la palabra de Dios? La respuesta es simple. Una iglesia que predica el arrepentimiento, que exalta la cruz de Cristo, que enseña sobre santidad, que no negocia la verdad para agradar al mundo. Una iglesia que vive conforme a la Biblia, que no añade ni quita nada de lo que Dios reveló. Una iglesia en la que el Espíritu Santo dirige y no las tendencias del mundo. Si la iglesia a la que asistes evita hablar del pecado, si solo te promete bendiciones materiales, si mezcla la fe cristiana con otras creencias, entonces huye. No juegues con tu salvación. Jesucristo no vino a fundar una religión, sino a mostrarnos el camino de la verdad. Y ese camino nunca ha sido popular, nunca ha sido fácil. Exige renuncia, exige compromiso. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Pero hoy, muchos quieren seguir a Jesús sin cargar la cruz. Quieren los milagros, pero no la santidad. Quieren el cielo, pero no renunciar al mundo. Y eso simplemente no es posible. La gran verdad es que muchos están acomodados. Muchos están satisfechos con un cristianismo superficial, con un evangelio conveniente, con una fe que no transforma. Pero el tiempo se acaba. Jesucristo está volviendo, y Él no vendrá a buscar a quienes simplemente asisten a la iglesia, sino a aquellos que viven para Él. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo con la Biblia o solo sigues la corriente de las multitudes? Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿estarías listo para encontrarte con Dios? ¿Tienes la certeza de tu salvación? ¿O tu fe se ha basado en mensajes vacíos, en promesas falsas, en iglesias que se preocupan más por entretener que por salvar almas? Esta es la pregunta más importante de tu vida, porque la eternidad está en juego. El infierno es real. El juicio de Dios es real. Y hay iglesias que están llevando a multitudes a la condenación sin que se den cuenta. Pero hoy Dios te ha traído este mensaje para abrirte los ojos. Hoy te está llamando a salir del engaño, a aferrarte a la verdad, a vivir un cristianismo verdadero, auténtico, poderoso. Pero la elección es tuya. Puedes seguir donde estás, escuchando lo que te agrada, o puedes decidir seguir a Jesús de verdad, sin reservas, sin concesiones, sin importar lo que piense el mundo. Hoy te desafío. Examina tu fe. Examina la iglesia a la que asistes. Pon todo a la luz de la Biblia. Y si te das cuenta de que estás en un lugar donde la verdad ha sido comprometida, entonces sal. Porque en el día del juicio no podrás decir que no sabías. Dios te está llamando hoy. No endurezcas tu corazón. La salvación no se trata de religión. No se trata de denominación.
No se trata de asistir a un templo. Se trata de tener una relación verdadera con Jesucristo. Se trata de vivir para Él, día tras día, en santidad, en obediencia, en fe. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el único camino al cielo. Ahora depende de ti. ¿Eliges la verdad o el engaño? ¿Eliges a Cristo o al mundo? ¿Eliges el cielo o el infierno? Dios ya te ha dado su palabra. Dios ya te ha dado la advertencia. La decisión está en tus manos. Si este mensaje impactó tu vida, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Esto es esencial para que no te pierdas ningún contenido transformador que pueda cambiar tu caminar con Dios. Aquí recibes la verdad del Evangelio sin filtros, sin concesiones y sin engaño. Haz clic en el botón de suscripción y en la campana de notificaciones para seguir creciendo en la fe y fortaleciéndote en la palabra. Dios tiene mucho más para ti.